Continuamos en esta segunda sesión de tarde de ForInvest y bueno, hoy contamos con Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, pero sobre todo para los que somos estudiosos y curiosos de las finanzas, pues bueno, es todo un referente, la verdad. Así que nada, sin más, os dejo con su intervención, Lecciones de un inversor en bolsa. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Vale. Buenas tardes a todos. Gracias por el esfuerzo. Yo sé que a esta hora lo último que apetece es tragarse una ponencia. Espero que la digestión no sea un inconveniente cuando os enseñe lo que os voy a mostrar. Y la temática creo que es muy amplia, ¿no? Lecciones de un inversor en bolsa da para hablar de muchas cosas. Y yo he querido reflexionar sobre lo que creemos que es la bolsa y lo que realmente la bolsa nos da. Y es muy distinto. Yo creo que hay una tendencia a no querer reconocer que las cosas donde a lo mejor invertimos no funcionan correctamente. Si nos vamos a esta primera imagen, ¿no? ¿Os acordáis de las cabinas de teléfono? Cuando tú vivías en esa época, sé que los jóvenes lo miraréis como diciendo, bueno, pero ¿qué pone este tío aquí en la pantalla? Los que éramos jóvenes en aquella época, esto era una realidad con la que nos topábamos todos los días. Y parecía imposible hace 40 años prever que iba a cambiar, que iba a ser algo que se acabase. Y yo os muestro el primer gráfico y creo que hagáis un poco un ejercicio. Quita el nombre, no se ve qué índice es, pero mirad las fechas. No estamos hablando de 2, ni 5, ni 10, ni 15 años. Estamos hablando de un periodo larguísimo de décadas donde el comportamiento de esta bolsa es espectacular. ¿Tiene momentos complicados? Por supuesto. Hay fases en las que se producen correcciones importantes. Hay momentos donde la bolsa no da retorno positivo a lo largo de muchos años. Pero tu sensación cuando ves este mercado es, me da igual. Aunque sea el tío con el peor timing del mundo, que compra justamente en el máximo y atraviesa luego 10 años sin ganar dinero, no me importa. Porque a la larga, esto me lo recompensa. Es la famosa frase, la bolsa siempre sube. ¿No? Este concepto que tenemos aquí instaurado en la cabeza, la bolsa siempre sube. Y dices, bueno, ¿cuánto hubieses ganado? Es otra de las cosas que la gente se plantea. Si hubiese comprado Apple en el año 2004, si hubiese comprado Bitcoin cuando salió, y hacen esos cálculos maravillosos, ¿no? Y dices, bueno, sí, aquí habrías ganado un 46.000%. Y dices, wow, ¿quién lo pillase? Y dices, vale, esto es hoy. Y dices, ya, pero hombre, esto no va a pasar con la bolsa. Y dices, hombre, eso es la misma bolsa que antes. Es decir, esto, la continuación de este gráfico, es esto. Y dices, bueno, ¿qué significa? Que has tenido que aguantar una caída de más de un 80%. Pero lo peor, que llevas 30 y tantos años esperando a que el mercado vuelva donde estaba. Y cuando ves esto, dices, hombre, es la bolsa japonesa, Pablo. La bolsa japonesa es lo raro. Digo, no, no es lo raro. Ahora lo vamos a ver, no es lo raro en absoluto. La bolsa japonesa representaba, en el año 89, cuando alcanzaba sus techos, a la segunda economía más fuerte del mundo. Japón estaba en un proceso de adelantar a Estados Unidos como primera potencia mundial. En aquella época no se decía Made in China, se decía Made in Japan, hecho en Japón. Yo cuando era joven me acuerdo que la frase era, los americanos inventan algo y los japoneses lo hacen más barato y más pequeño. Ese era el concepto. Y de repente Japón pasó a otra vida. Ya no era un reto para Estados Unidos, la bolsa no tenía ningún tipo de reclamo para el inversor.
Y como veis, pues ha atravesado por fases de muchísimo tiempo con volatilidad enorme a la baja y solamente a partir del año 2012 ha recuperado con fuerza. Y dices, ¿por qué? Hombre, porque llegan los Abenomics, ¿no? En Japón hay un primer ministro y un banco central secuestrado por el primer ministro que lleva a cabo una política ultraintervencionista en el mercado como no hemos visto jamás. ¿Qué quiere eso decir? Que no solamente hace QE, no solamente amplía el balance y compra deuda y pone un techo a la rentabilidad de los bonos para que no puedan subir del 0%, que no suban del 0%, sino que es que además se compra el 80% de todos los ETFs de la bolsa, del Nikkei y del Topix que existen. Eso es intervencionismo, ¿vale? Y a pesar de eso, todavía no hemos vuelto. Cuando vemos esto, la tendencia natural es, bueno, pero eso es Japón, que son unos tipos muy raros. Y yo creo que el ejercicio de lo que le pasó a Japón es algo que todos deberíamos hacer. Porque si Japón ha sido un desastre, era una economía que estaba a punto de adelantar a la economía americana, era el ejemplo de una tecnología disruptiva continuada durante décadas a nivel tecnológico y, por supuesto, un índice que había sido el mejor que podías comprar durante 5 décadas, la pregunta es, ¿qué salió mal? ¿Qué hicieron los japoneses para cargarse su economía y cargarse su mercado? Y aquí tenéis una gráfica con 4 partes que creo que explica bastante bien lo que ocurrió. La primera de todos, arriba a la izquierda, lo que tenéis es el endeudamiento. Y dices, ¿Japón se endeudaba hasta la década de los 80? No, tenía una deuda prácticamente plana. A partir de los 90 abren la caja de Pandora y deciden que pueden endeudarse hasta el infinito. Van camino, ya llevan más de un 250% de deuda sobre el PIB, el país con mayor deuda del mundo, al menos de los países desarrollados. Lo que veis a la derecha arriba es el crecimiento, y la pregunta que uno se tendría que hacer es, una vez acepto basar mi crecimiento en deuda, ¿funciona o no funciona? El gráfico de arriba a la derecha creo que muestra que no funciona. ¿Por qué? Porque la tasa de crecimiento es estructuralmente cada vez más baja. Los máximos son cada vez más bajos y los mínimos son cada vez más bajos. El gráfico de abajo a la derecha lo que muestra es lo que ha hecho el Banco de Japón. Es decir, cuántos activos compra para intervenir sus mercados y que no reflejen su situación económica real. Y ya vemos que el incremento del balance del Banco de Japón es extraordinariamente grande. Y a la izquierda tenemos el comportamiento del yen, que al principio muestra una apreciación enorme contra el dólar, toda la flecha que marca la caída hacia abajo, luego se estabiliza lateralmente y ahora empieza a perder terreno, a devaluarse. Entonces, vale, ya tengo el patrón. El patrón es, has recurrido a la deuda para endeudarte, con esa deuda no consigues mayor crecimiento económico y lo que haces es luego intervenir los mercados para que no reflejen la realidad de tu economía. Si ahora nos vamos al siguiente gráfico, que es este, dices, bueno, aquí sí que quiero estar. Dices, aquí yo es donde quiero estar. ¿Por qué? Digo, hombre, pues porque ha subido un 44.000%. ¿Qué es esto? Esta es la bolsa americana. Es el SP500. Dices, vale, ¿toda la vida de la bolsa americana ha sido un jardín de rosas? Digo, no. Al principio tenéis movimientos muy complicados. En la década de 1920, 1930, la Gran Depresión del año 29, la caída de la bolsa de más de un 80%, un periodo de estancamiento lateral muy volátil que tardamos años en romper, y luego varios procesos, como veis ahí, que duran más de una década, en la que la bolsa no alcanza nuevos techos. Pero en general, al que es paciente, el que compró en diciembre de 1999, que tuvo muy mala suerte entrando en ese momento en la bolsa americana, tuvo que esperar 13 años. Pero a los 13 años empezó a ganar dinero y a continuación ganó mucho dinero. Y eso refuerza el sentimiento de no importa lo mal que entre, si yo me quedo sentado en una posición, tarde o temprano me va a pagar. Y dices, bueno, ese es el sentimiento. Ya hemos visto los errores de Japón. Y dices, vale, ¿y Estados Unidos está huyendo de los errores de Japón o está cometiendo los mismos errores?
Y cuando yo miro el gráfico primero de la izquierda, veo que Estados Unidos en la década de los 70, 80 no tenía mucha deuda y desde entonces ha entrado en un proceso de endeudamiento crónico. ¿Por qué lo llamo crónico? Señores, uno se endeuda ante determinadas situaciones complicadas donde necesita dinero para sostener una crisis social, una crisis económica. Pero si tú te endeudas cuando hay recesión, cuando hay problemas y cuando no los hay, entonces tienes un problema. Si yo me tomo una medicina cuando tengo fiebre y me encuentro mal, me están tratando una dolencia. Pero si yo me chuto medicinas todos los días de mi vida cuando no me ocurre nada, soy un drogadicto. ¿Vale? Es muy distinto. Cuando la deuda crece independientemente de si el ciclo es expansivo o es recesivo, lo que quiere decir es que me he vuelto adicto al estímulo monetario, me he vuelto adicto a la liquidez, me he vuelto adicto a las ayudas. Y en el caso de Estados Unidos, el gráfico de la derecha superior lo que muestra es que no funciona tampoco la deuda, porque la tasa de crecimiento de la economía, primera economía del mundo, que es Estados Unidos, cada vez es más débil y tiende hacia el 0%. El propio Powell, presidente de la Reserva Federal, nos está diciendo que la tasa de crecimiento esperada de la economía americana va a ser muy por debajo del objetivo durante los próximos años. El objetivo es un 2. Va a crecer al 1, que es más o menos hacia donde apunta esa flecha, suponiendo que no lo estropeen antes y generen una gran recesión por la subida de tasas de interés. Lo que tenéis abajo a la derecha es el balance de la Fed, es una copia del balance del Banco de Japón. Compran cantidades ingentes de deuda soberana, deuda hipotecaria, durante el COVID incluso deuda high yield o deuda basura. Y lo que hay a la izquierda todavía no refleja la realidad que se ha visto en Japón, pero porque es el indicador más lento, que es la pérdida de valor del dólar. Todavía no se ve, pero si seguimos por este camino, tened por seguro que acabaremos por ver que el dólar pierde su capacidad de moneda reserva en el mundo. No es algo inmediato, pero será algo que ocurra a lo largo de las próximas décadas. La realidad es que muchas veces la tenemos delante de nuestra cara, pero no la queremos ver. Tendemos a no querer reconocer las cosas. Y dices, vale, ¿eso qué es? Digo, este es el índice de las 50 compañías que valen más en bolsa de la zona euro. O dicho de otra manera, las que tienen mayor capitalización bursátil. Entonces, vale, para alguien que ha invertido en Eurostoxx 50 en Europa, ¿cuál es la realidad? La realidad es que lleva más de 20 años esperando que el mercado vuelva a donde estuvo. Esa es la realidad. Entonces, bueno, le queda mucho, digamos, le queda como un 30% todavía para llegar. Pero estamos obviando algo importantísimo, que es lo que padecemos como inversores. No basta con mirar cuánto le queda para llegar donde estuvo. ¿Qué ha pasado por el camino? No sé cuántos de vosotros habéis vivido en vuestras propias posiciones, en vuestras carteras de inversión, caídas de un 50% o más. Se pasa bastante mal. Es decir, sobre el papel todo se aguanta. Pero cuando tú metes 1000 y te quedan 500 o 480, la verdad es que el desasosiego es enorme. Y cuando esa situación de estrés se convierte en algo recurrente, es muy probable que cometas el error de descargar posiciones en los peores momentos posibles. La realidad de esta bolsa es que está lejos de los máximos, no ha vuelto ahí en más de 2 décadas y te ha hecho sufrir un calvario por el camino. Dices, bueno, ya, pero es que en Europa no pasa nada, busquemos otro ejemplo. Esta es otra de las realidades. Dices, bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí estás viendo la bolsa china. China es la segunda economía del mundo. Dices, vale, ¿cuándo alcanzó sus máximos? En 2007. Pues es que han pasado década y media. Dices, bueno, ya, pero volveremos. Digo, sí, no digo que no, pero es que estamos a un 133% de esos máximos. Anda que no tiene que subir para superar esos máximos. Y por el camino hemos visto correcciones de entre un 70 y un 57%. Y dices, bueno, vale, en Japón no ha funcionado, en Eurostoxx 50 no ha funcionado, en China no ha funcionado, pero, digo, no hay más. Ahí tienes
el MSCI emergentes, las bolsas emergentes compuestas sobre un único índice que es el que llamamos MSCI, y lo que nos muestra es que no hemos vuelto a batir los máximos a lo largo de muchísimos años, 15 años. Y por el camino, correcciones del 60, del 40, del 32, 34, 39%. Todavía estamos esperando a que eso ocurra. No sabemos cuándo va a pasar. Cuando yo hablo con la gente, cuando hablo con mis amigos, cuando hablo con clientes, normalmente la frase que me sueltan es que la bolsa se está saliendo. Digo, ¿qué bolsa se sale? Y me dicen, la americana. Digo, ah. Cuando la bolsa americana corrige, me dicen, Apple no baja. Digo, vaya, ahora es Apple. Porque antes me decían, los FANG stocks no bajan. Me decían, bueno, hay correcciones, pero no afecta ni a Amazon, ni a Tesla, ni a Facebook, ni a Microsoft, ni a Google. Entonces yo como tengo muy mala leche, les he llamado por teléfono. En 2022 les llamé. Les dije, perdón, aquí el comercial de Amazon y de Tesla y de Netflix, que mi compañía ha bajado entre un 50 y un 75%, ¿qué hago? Pues Apple solo ha bajado un 35%. Digo, no, si siempre vas a encontrar un sitio que baje poco. Pero la realidad es que tu pilar de argumentación de estas compañías nunca bajan se ha ido al garete. Y dices, y antes de eso tuve la pelea con la gente de las criptos. Yo tengo criptos, pero no tengo ningún problema en reconocer cuando las cosas pues te pegan un revolcón. Llevo 40 años recibiendo revolcones, no tengo por qué ocultar nada, ¿no? Digo, yo vendí la mitad, la otra mitad pienso, ojalá lo hubiese vendido, la podría estar comprando ahora. Pero lo cierto es que te dicen, no, tú no tienes ni idea. A mí me decían, tú eres muy viejo. Tú no sabes lo que es blockchain. Digo, bueno, pues yo leo mucho, yo me he enterado bastante de cómo funciona el tema de blockchain. Es que esto es para jóvenes. Me decían esas estupideces, ¿no? Yo, salvo a mis hijos que les digo, vamos, fuera de la mesa no coméis, o sea, mínimo de respeto. Pero me contestan, los NFTs, es que tú no entiendes, papá, lo que es un NFT. Digo, que no entiendo lo que es un NFT. Digo, en mi época se compraban piedras. Sí, unas piedras, le ponían caritas, le ponían ojos, bocas y se compraban. Y fue un pelotazo, el tío se hizo millonario. Son modas que tienen su momento bonito y no quiere decir que la tecnología en sí no valga. Pero ¿cuánto pagas por eso? Internet no ha sido ningún fiasco, nos ha cambiado la vida, ¿no? Pero ¿cuánto pagamos por lo que solíamos pagar en el año 99? Era un disparate, ya no pagamos esos múltiplos. Con lo cual la tecnología vale, blockchain vale, pero de ahí a lo que tú quieres pagar por una cripto es otra cosa, o por un NFT. Y lo he visto a lo largo del último año, he dicho, ha pasado, qué curioso, ha pasado con los meme stocks. Tenemos 5 hijos entre 17 y 28 y claro, imaginaos, meme stocks, la mesa, la cena, GameStop, AMC, tal y cual, y yo decía, para, Peloton, digo, parad, me estáis poniendo la cabeza. Es que tú, digo, no, es que yo soy el único que sabe de esto. Digo, estamos aquí en la mesa y parece que todos sabéis, menos yo. Y yo les decía, ¿pero tú sabes cuánto gana esta compañía? No, digo, es que no gana, es que pierde dinero. Y te hacían así con el hombro diciendo, ¿y qué? Digo, ¿cómo que qué, tío? ¿Pero cómo que qué? Pues mi amigo se va a comprar una moto con lo que está ganando. Digo, genial, tu amigo será un crack. Digo, pero junto a tu amigo habrá 999 que van a perder el 100% de lo que han invertido. Y pasó. Se fue al garete todo el tema de los meme stocks, se fue al garete todas las compañías tecnológicas que subieron un 500% en 7 meses entre finales de 2020 y principios de 2021. Goldman Sachs hizo un índice de compañías tecnológicas que no ganan dinero y subieron un 500%. Siempre pienso, la capacidad de atravesar la frontera de la estupidez inversora no tiene límites. No tiene límites. Yo también participo, Muchas veces me veo arrastrado a esa vorágine deben de estar viendo algo que yo no veo. Pero no, normalmente no es eso. Es que hay un tío que ha empezado a correr y vamos todos detrás. Entonces, hemos tenido un año muy bueno para ver la realidad de cómo se crea una burbuja y cómo se desmonta una burbuja. Habrá alguno que dirá, pues la bolsa europea está en máximos. Digo, dale tiempo. Tú dale tiempo, porque está desafiando una realidad económica y al final la economía es una fuerza de la gravedad que atrae al mercado a que se ajuste
Y cuanto más te alejas, más fuerte es el piñazo. Y dices, bueno, ¿qué pasa con, no los índices, los sectores? Digo, los sectores. Yo gestionaba un fondo financiero en 2008, 500 millones de dólares. Ese es el sector financiero en Europa. Dices, vale, ¿qué pasó? Digo, pues que bajó un 90%. ¿Cómo se vive en un entorno donde hay un 90% de caída? Digo, bueno, se vive, no se duerme, se te cae el pelo, el poco pelo que no se te cae tiene canas, y la sensación es que cada día vas a la oficina a ver qué banco es el siguiente que va a quebrar. Mucha gente dice, no, es que en 2008, estos que normalmente han entrado al mercado recientemente y han vivido el periodo de los últimos 5, 6, 7, 8 años, te vienen a decir esas cosas como, no, es que eso ya no puede volver a pasar, es que quebró Lehman. Digo, no, figura, quebraron 492 bancos. 492 bancos entre 2006 y 2014. No quebró Lehman. Fue una hecatombe. Y de hecho que el sector bajase un 90% te lo dice todo, porque eso es una media de todos los bancos que hay. Imagínate los que lo hicieron mal, cuánto bajaron. Si me hubiese quedado sentado en el sector bancos, ¿cómo me iría? Digo, muy mal. Todavía estaría lejísimos de alcanzar el punto al que llegaron a cotizar. Y si lo hubiese hecho en el sector no de la zona euro, sino de toda Europa, digo, me habría ido prácticamente igual de mal. Me habría encontrado con una situación de una pérdida de un 85% y estaría lejísimos de volver a donde estuvimos. Y si me hubiese ido a la bolsa americana, que ha sido espectacular lo que ha subido, estaría al mismo precio que estaba en 2007. Es decir, el sector bancario estadounidense, si tú no te has movido desde el año 2007, te has tenido que tragar un sapo de 85% de corrección. Como digo, me encantaría conocer a alguien que ha aguantado un 85% en contra sin moverse, porque no es tan fácil. Y ahora, después de 17 años, estaría básicamente donde estaba. Esto que estamos viendo no son casos de una acción extraña. Yo no he puesto Lehman. He puesto un sector que en España llegó a pesar el 40 y tantos % del IBEX, sector financiero. Hemos hablado del índice MSCI emergentes. Hemos hablado del índice de China, que es la segunda economía del mundo. Hemos hablado del índice de Japón, que era la segunda economía del mundo cuando ocurrió eso. Y hemos hablado de Europa, que es la tercera región más potente en PIB, y hemos utilizado el Eurostoxx 50, que es el índice que representa a las 50 compañías que más valen en bolsa. La sensación cuando uno llega a este punto es que casi lo de Estados Unidos es la anomalía, no la regla. Y mucha gente que defiende el concepto de Estados Unidos como ejemplo de que todo es como Estados Unidos, ni siquiera están invertidos en Estados Unidos. O sea, yo tengo amigos que dicen, no, porque la bolsa siempre sube tal y cual. Digo, ¿pero tú dónde estás invertido? En el IBEX. Digo, entonces ya sé por qué estás tan cabreado. Porque el IBEX ha sido un desastre de índice. Y entonces te suelen decir, ¿y los dividendos qué? Digo, vale, ahora vamos con el tema de los dividendos. Esto es una realidad hoy, pero no sabemos si va a ser una realidad dentro de una década o dentro de 2. Hay gente que dice que antes de que acabe esta década, China va a adelantar en términos de PIB a Estados Unidos. Yo no sé si va a pasar o no, pero lo que tengo claro es que Estados Unidos no lleva toda su vida liderando el mercado. Este gráfico que veis en pantalla es un relativo entre el MSCI mundial y el MSCI Estados Unidos. O dicho de otra manera, ¿qué tal lo ha hecho la bolsa estadounidense respecto al resto de bolsas del mundo? Y es verdad, el tramo final del gráfico, esa subida vertical es impresionante. Y dices, ¿qué significa eso? Que Estados Unidos ha sido la mejor bolsa con diferencia. ¿Pero siempre ha sido así? Digo, no lo fue entre 2003 y 2007. ¿Lo fue antes? Digo, sí, tuvo un periodo enorme, buenísimo, como veis justo antes, en esta primera parte del gráfico, en medio básicamente, hay toda la subida es favorable a Estados Unidos. Pero mirad todos los años, desde el año 80 y tantos hasta llegar al suelo absoluto,
La bolsa americana no lideró. Hubo bolsas mucho mejores. ¿Como cuál? Digo, como el IBEX, como la bolsa japonesa. Y fueron décadas en las que estar invertido en Estados Unidos no era lo mejor. Estamos cerca de ese cambio de dirección. Estamos cerca de ver que Estados Unidos ya no lidera a las bolsas a nivel global. Yo creo que es algo que podría ocurrir. ¿Por qué? Digo porque el nivel de endeudamiento en Estados Unidos es crónico, mucho peor que en otras regiones del mundo, porque el nivel de intervencionismo es crónico y porque tienen un modelo de negocio que se ha basado en cosas muy concretas. Por ejemplo, ¿qué ha permitido que desde el año 2009 Estados Unidos haya tenido un comportamiento estratosférico? Han tenido tipos de interés del 0,60% de media. Es normal que la primera economía del mundo tenga un coste del dinero de más o menos 0,50%. Digo, no, por favor, no es normal. Esos tipos de interés son los que utilizas para estimular la economía cuando tiene problemas, pero no los utilizas todos los años durante una década y pico. ¿Cuál es el nivel de estímulo en términos de dinero que se ha volcado por parte de la Reserva Federal? 7 billones de dólares. En dólares sería trillones, traducido a euros sería billones. ¿Es normal 7 billones? Digo, no, es una cantidad astronómica. ¿Hay algo más? Digo, sí, por el camino bajas los impuestos. Donald Trump bajó los impuestos desde el 35 al 21%. ¿Qué quiere eso decir? Que una empresa estadounidense, sin hacer nada de un año a otro, era muchísimo más rentable. ¿Porque ganaba más? Porque le bajaban los impuestos, no porque produjese mejor, ni fuese más productiva, ni que tuviese un modelo de negocio más eficiente. Simplemente por la rebaja de la carga impositiva. Y también se hizo eso con el ciudadano, se le bajó también el IRPF. Con lo cual creaste un caldo de cultivo idílico. Echabas palas de dinero a la economía, en términos fiscales, un banco central que se lo compraba todo, unos ciudadanos y unas empresas que cada vez pagaban menos impuestos y un tipo de interés que era prácticamente del 0%. ¿De verdad pensáis que vamos a volver a esto? Porque si no creéis que vayamos a volver a esto, olvidaos de que el mercado se vaya a comportar como se ha comportado entre 2009 y 2022. Y por mucho que le intentas explicar esto a alguien joven que lleva 5, 6, 7 años en el mercado, no parece que lo entienda. Es un poco como decir, tío, has vivido la época dorada de la bolsa estadounidense y solo posible gracias a este tipo de manipulación tan espectacular desde el lado monetario y fiscal. Pero esto probablemente se ha acabado y por tanto lo que viene a continuación es algo que tenemos que descubrir, pero no va a ser esto. Esto que veis aquí es un añadido. Y dices, vale, has hablado de que han inyectado 7 billones a través del balance de la Fed, has hablado de tipos al 0,60, has hablado de un estímulo fiscal reduciendo impuestos. Digo, sí, perdona, es que hay que meterle más. Es que hay que meterle que el gobierno estadounidense metió más de 5 trillones de dólares de estímulo directo, lo cual representa el 21% del PIB. Cuando la gente me dice, es que Estados Unidos salió de la recesión en 2020 como una bala. Digo, vamos a ver, figura. Le has metido una jeringuilla de este diámetro de adrenalina al corazón de la economía, de golpe, ¿cómo no va a revivir la economía? Si te has gastado el 21% del PIB en estímulo fiscal directo, pero si se lo has mandado en cheques a la ciudadanía, a los buzones de la ciudadanía, de básicamente todos menos Elon Musk, porque daban el cheque a cualquier pareja que ganase menos de $180.000 al año. O sea, prácticamente a todo el mundo. Entonces, lo que te encuentras al final es que tiene un precio. ¿Cuál? La deuda. Te has endeudado a mansalva. 31 trillones de dólares de deuda. ¿Es un problema? Preguntáselo ahora en el Congreso a Estados Unidos, que están guerreando entre si aprobar o no el aumento del techo de la deuda. Y dices, vale,
Es una economía dopada a muerte con un nivel de deuda gigantesco. Digo, sí. ¿Qué han hecho con todo este dopaje? Es decir, cuando tú miras esto dices, ¿ha ido a parar a un mayor crecimiento? Ya hemos visto que no. No ha crecido más la economía a raíz de todo lo que han hecho. Dices, ¿dónde ha ido a parar todo este dinero? Si no lo han invertido en la economía, ¿en qué diablos lo han invertido? En los activos financieros. Has creado una inflación financiera. ¿Qué quiere decir? Mirad ese desglose que tenéis ahí. ¿Cuánto pensáis que ha aportado a la subida de la bolsa las recompras de acciones que hacen las propias compañías en el mercado? La recompra de acciones o los share buybacks es de lo que yo gano, imaginad que gano 100, ¿cuánto gasto en comprar mis propias acciones en el mercado? ¿Vale? Pues ahí lo veis, más o menos el 21% de toda la subida del S&P 500 se debe a lo que han hecho las propias compañías en el índice. El resto, la parte de color azul, la más llamativa, es porque el inversor está dispuesto a pagar más por lo mismo, lo que llamamos una expansión de múltiplos. No porque sean mejores las compañías ni ganen más, sino porque yo como inversor en plena burbuja estoy dispuesto a pagar más por lo mismo. No es un modelo sostenible. Y dices, vale, ¿por qué crees que no es sostenible? Digo, mirad esas dos líneas. La primera, lo que te muestra es la subida de los beneficios por acción que nosotros como inversores percibimos cuando se publican los resultados. Te ponen, el 80% de las compañías han batido resultados, el 78% digo, bueno, vamos a ver, para. Han batido resultados porque has bajado la estimación justo antes de publicarlo, con lo cual es muy fácil. Si yo voy a mi casa y le digo a mi padre que voy a suspender 2 y me suspenden 3, tengo un problema. Pero si yo a mi padre le digo me van a suspender 7 antes de ir a por las notas y me suspenden 3, yo puedo llegar a casa y decir, soy un crack, papá. 7 no, solo 3. Y mi padre, si fuese tonto, diría, mi hijo ha batido las expectativas. Digo, ¿pero qué expectativas? Te las he bajado justo antes. Así es como funciona este mercado. Básicamente es así como funciona. Con lo cual, la mejor forma de verlo es que los beneficios por acción a lo largo de la última década parece que han subido un 350%, pero cuando miras las ventas por acción solamente han aumentado un 53%. Es decir, las compañías no son más eficientes, simplemente hacen ingeniería contable para que a efectos de nuestros ojos de inversores parezca que las cosas van fenomenal. Y lo consiguen a través de los share buybacks o recompra de acciones que minoran la cantidad de acciones que hay en circulación. Es lo que demuestra la línea de color azul. Vamos bajando el número de acciones y repartimos los mismos beneficios entre menor cantidad de accionistas. Esto demuestra por qué se hace. La gráfica de arriba a la derecha os muestra con un círculo que pone 5.1. Eso es lo que se supone, que de media consiguen mejorar los earnings per share o el EPS, los beneficios por acción, por recomprar acciones. Dices, vale, pues está bien, ¿no? La compañía recompra sus acciones, mejora la métrica EPS en 5,1% y eso hace que la retribución de los grandes directivos sea mayor. Como compran acciones, la acción sube, el accionista está contento, aquí todo el mundo contento. Digo, ¿vale? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Digo, pues la línea de color azul oscuro que hay encima, que pone 32%, nos muestra que el 32% de las recompras de acciones se hace pidiendo préstamos. Es decir, no estamos ante una compañía como Apple que gana 100 y destina una cantidad grande de lo que gana a comprar sus acciones. Que eso al fin y al cabo dices, bueno, haz lo que quieras, es tu dinero. No, lo que estamos diciendo es que un 32% de las compañías recurren a pedir préstamos para comprar sus propias acciones. Y dices, ¿cómo puede ser rentable que hagan algo así? Digo, porque cuando los tipos estaban al 0%, pedir prestado era muy barato. Ahora, ¿qué ocurre? Que los tipos están al 5, a 2 años por encima del 5% ya. ¿Te compensa pedir prestado a un tipo del 5% para conseguir una mejora del earnings per share de un 5%? Digo, no. Y si encima lo que veis abajo a la izquierda es el impuesto nuevo que ha entrado en vigor este año
de un 1% por recomprar acciones, ya sí que no sale a cuenta. ¿Qué le va a pasar al mercado a lo largo de los próximos años cuando menos compañías estén dispuestas a recomprar sus acciones porque no es rentable? Hemos dicho que un 21% de la subida del S&P se debe a la recompra de acciones. Vamos a enfrentarnos a un problema de falta de interés comprador, ¿vale? No hablamos de mañana, no digo mañana hay que vender, no. Esto es un problema estructural, no es un problema coyuntural. Antiguamente, la recompra de acciones estaba prohibida. Se decía que era un engaño contable, lo prohibió la SEC. Ahora ya no, pero durante mucho tiempo, después de la Gran Depresión del 29, se tachó a eso de uno de los grandes problemas de la crisis que se vivió en 1930. Vamos un paso atrás, ya terminando, y hablamos del concepto de los dividendos. Este es el caballo de batalla que utilizan todos los que están invertidos en bolsa para justificarlo. Alguno me dice, si el IBEX lo metes dividendos, está haciendo máximos. Si al Eurostoxx le metes dividendos, digo, vale. Entonces, lo que me estás diciendo es que hay que comprar la bolsa por los dividendos. No es lo que me estás diciendo, porque yo te acabo de demostrar que llevas 15, 20, 20 y tantos años que la bolsa no ha vuelto a hacer nuevos máximos, salvo en Estados Unidos, y hemos puesto en tela de juicio que eso siga ocurriendo. Con lo cual, tu caballo de batalla son los dividendos. Esa es tu fuerza moral para decirme hay que comprar bolsa. Te digo, vale, cómprate la deuda, cómprate la renta fija, ¿no? ¿Por qué? Digo, hombre, ¿cuánto es el dividendo del IBEX? A día de hoy un 3,6. Y un 3,6 quítale el 20% que tienes que pagar a Hacienda, más o menos como la media de la inflación de los últimos años. Es decir, que cuando inviertes en el IBEX con dividendos, lo único que consigues es mantener capacidad adquisitiva, no ganas dinero, porque lo que te paga el dividendo es lo que se te come la inflación año tras año. Esa es la realidad. Nos guste o no, esa es la realidad. Y dices ya, pero aún así consigo mantener la calidad de mi dinero, no pierde capacidad adquisitiva. Digo, genial. Pero ¿con qué volatilidad? Es decir, nunca miráis una inversión sin ver el riesgo, ¿no? Tenéis que ver los dos lados. ¿Cuánto riesgo asumes para ganar un 3,5% de dividendo, un 3,6%? Digo, el IBEX ha tenido correcciones del 40%, del 50%, del 60%. El riesgo es enorme. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Invierte en renta fija, cómprate un bono que te paga a 10 años un 4% de dividendo. ¿No? Te garantizas lo que te paga de dividendos el IBEX los próximos 10 años. Y al vencimiento, con toda seguridad, te devuelven el dinero. Y el cupón no te lo quita nadie. Entonces, ¿cuál es la relación entre comprar la bolsa americana y comprar bonos a día de hoy? Digo, ese gráfico. ¿Allá arriba merece la pena comprar la bolsa? Ahí merece la pena comprar el bono. Y la historia se remonta a varias décadas. De hecho, el punto donde estamos es una invitación a no querer tener bolsa y tener todo en renta fija. Y aquí llega la siguiente pregunta, y es, ¿y si hay un default, si hay un impago, si el gobierno no te paga lo que le has prestado, qué? Porque tenemos el techo de deuda que se va a discutir este verano en Estados Unidos y los republicanos no quieren ceder y podrían no querer ampliar el techo de deuda, con lo cual el Tesoro estadounidense no tendría dinero para pagar ni siquiera las nóminas de sus empleados y tendría que hacer un default, como hizo Grecia, que es básicamente te llaman y te dicen, usted me prestó 1.000, le voy a devolver 600, no le puedo devolver más porque no tengo más dinero. Y entonces dices, podrías perder un 40% de tu inversión en renta fija. Y yo a esa frase no digo no pueda ocurrir, evidentemente creo que es muy difícil que ocurra, pero la respuesta que doy es, tú tranquilo. ¿Tú te acuerdas cómo fue la crisis periférica en el año 2010, 2011 y 2012 en Italia, España, Portugal y Grecia? Cuando Grecia hizo el default, ¿te acuerdas la que se lió? Que España no podía acceder al mercado a financiarse, que la deuda se fue hasta el 7%, que el IBEX se hundió, que las bolsas de Italia, España y Portugal no aguantaron. Se pensaba que iba a desaparecer el euro. Fue horroroso. Los bancos bajaron un 80% con Grecia. Ahora imagínatelo con Estados Unidos, primera potencia del mundo, con la deuda colocada en Japón y en China precisamente, y repartida por todo el mundo. Planes de pensiones, fondos de inversión, ciudadanos, empresas, otros gobiernos.
¿De verdad crees que lo que te tiene que preocupar si este verano Estados Unidos no te devuelve tu dinero y hace un default en su deuda? ¿De verdad crees que lo que te tiene que importar es tu inversión en bonos? Yo creo que te tiene que importar algo más. Lo que tienes es una crisis financiera sin parangón. Y probablemente en ese entorno la bolsa va a bajar infinitamente más que los bonos. Con lo cual, ese escenario catastrofista es mejor que no lo planteemos. No quiere decir que no tengamos que tenerlo en cuenta, porque está ahí y lo vamos a vivir. Evidentemente los republicanos que tienen mayoría ahora van a apretar las tuercas hasta el final. Pero no es tu principal preocupación. Dices, vale, entonces doy por hecho que un gobierno en principio sí te paga. Digo, sí, eso es lo que deberías tener en cuenta. Tu punto de partida es que sí te paga. Y si te paga, si te devuelve tu dinero y te paga tus intereses, en este momento invertir en renta fija tiene bastante más sentido que invertir en renta variable, en mi opinión, y máxime en Estados Unidos. Una de las cosas que creo que tenemos que tener en cuenta es que las cosas cambian lentas y cuando cambian lentas como que parece que no nos damos cuenta. Pero están aquí y cuando comparamos vemos la realidad de la situación. Por un lado, hay menos globalización. Hay un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y China que empezó en 2018 y que va de mal en peor. Hemos visto cómo la India, Pakistán, China siguen comprando Sudáfrica productos a Rusia y los países de la OTAN han cerrado completamente el comercio internacional al tercer mayor exportador de energía del mundo. El mundo se ha dividido en dos bandos. Ya no hay tanta globalización, ya hay condiciones comerciales distintas. Eso es inflacionista, eso no es deflacionista. Por otro lado, tenemos otra realidad y es que el coste de la deuda cada vez es más elevado. ¿Por qué? Pues porque si tú aceptas que la inflación no va a retornar a 0,5 o 1%, sino que se va a mantener, no digo donde está, que es un disparate, digamos al 3,5, 3,5, 4%, si la inflación se estabiliza ahí, no vas a poder volver a tener los tipos al 0%. Los tipos de interés, olvídate, no van a volver ahí. Con lo cual, la deuda, que es históricamente alta, va a tener un coste mucho mayor. Por otro lado, tenemos un entorno inflacionista que sustenta esa tesis y con el endeudamiento que hay y el incremento del coste del tipo de interés, las tasas económicas de crecimiento cada vez son más bajas. Por otro lado, tenemos un entorno de tipos cada vez más altos que está cambiando la forma en la que decidimos qué activo es preferible tener en cartera. A mucha gente le preguntas por la renta fija y te dicen, es que no sé qué es eso. Digo, no, yo te entiendo, claro, ¿cómo has podido pensar en la renta fija cuando los tipos estaban al cero o en tasas negativas? No era una alternativa, pero ahora sí lo es. Y muchos fondos de inversión lo van a empezar a utilizar. El envejecimiento de la población es otra realidad. Cada vez la tasa de natalidad es más baja y las pirámides de la población ya no son pirámides, son rombos o empiezan a parecerse a estructuras tipo rombo, lo cual hace que muchos de los modelos en los que sustentamos nuestro bienestar futuro no sean viables. Cuando se creó el plan de pensiones en España estaba pensado para la gente cuando moría con una media de 70-75 años de edad. Algo muy distinto a lo que tenemos actualmente. Por el lado del modelo económico, queremos tener una economía más verde. Lo hemos visto en el intento de Davos de cómo se quería reestructurar todo. Luego hemos acabado utilizando el carbón y todo lo que queríamos no usar, porque damos siempre prioridad a la crisis presente frente a los problemas futuros, ¿no? Y así nos va. Pero lo cierto es que necesitamos un claro paradigma, un cambio de paradigma económico. Es insostenible lo que estamos haciendo y no está dando los frutos que pretendemos que dé. Si yo fuese un médico, sería una conversación muy dura con la familia del paciente. Me dirían, ¿y usted lo que está haciendo, que le está metiendo cada vez más dosis de medicina, cree que va a salir adelante? Y mi respuesta sería, no, cada día está peor, pero no se muere. Y me dirían, pero esto es perdonadme la expresión, una mierda de solución. Digo, sí, efectivamente, es una mierda, pero es la que tenemos. ¿Y por qué no hay otra? Digo, porque de momento a nadie se le ha ocurrido cómo hacerlo sin cargarnos al paciente. El mundo está ultraendeudado, 300 trillones de deuda. No se trata de que Estados Unidos tiene deuda, que Europa tiene deuda, tenemos deuda todos y la deuda no ha dejado de crecer incluso cuando la economía iba bien. Representa más de un 350% en términos porcentuales respecto al PIB mundial. Cuando hablamos de
El futuro, a mí me gusta tener una mentalidad positiva. Ya sé que esta especie de presentación no ha sonado muy positivo, pero yo soy un tío muy positivo y digo, ¿qué es lo que realmente muestra una tendencia alcista desde que el ser humano es ser humano? Digo, el desarrollo tecnológico. No hemos dejado de avanzar, no hemos dejado de mejorar nuestra calidad de vida con el paso de los siglos y esa tendencia probablemente nos va a abrir la posibilidad a una solución a un modelo económico que hoy creo que está muerto, que no tiene viabilidad. Entonces, vale, creo que todos hemos oído hablar de inteligencia artificial a estas alturas, de ChatGPT, ChatGPT para mí es un poco como Lehman, ¿no? Es como lo que todo el mundo recuerda, pero realmente hay cientos de aplicaciones además de ChatGPT. Entonces, vale, ¿qué podemos esperar? Un mundo distinto. Dentro de 10 años esto no se va a parecer en nada a lo que tenemos hoy. Entonces, ¿cómo lo sabes? Digo, porque estuve cuando llegó Internet. Era joven y estuve cuando llegó Internet. Y jamás pude soñar lo que es hoy el mundo con la Internet aplicada al comercio electrónico, a las comunicaciones, a las redes sociales, etcétera, etcétera. Si yo me puedo equivocar, pero cuando ves a este tipo de personajes que invierten de forma masiva en esta nueva revolución tecnológica, esta gente han sido pioneros cada uno en su campo durante las últimas décadas. Da igual que hablemos de Warren Buffett, de Bill Gates, de Ray Dalio, da igual, del CEO de Google, todos ellos están completamente obnubilados con la capacidad que va a suponer la inteligencia artificial aplicada a distintas facetas económicas. La realidad es que nuestro mundo, el mundo de la gestión, va a estar sacudido desde los cimientos. Más o menos se pronostica que 9 de cada 10 gestores va a estar utilizando en la próxima década la inteligencia artificial para aumentar el retorno de las inversiones. Esas fotos corresponden a empresas que ya las están utilizando. La realidad es que tenemos que adaptarnos a lo que llega, porque el que no se adapte va a morir. Alguien dirá, no tiene por qué, díselo a Blockbuster, que tenía el negocio de Netflix, díselo a Kodak. Si no te adaptas, mueres. Y en nuestra industria, más vale que nos pongamos las pilas, porque hasta ahora cuando hablábamos de robo-advisors, no aportaban un gran valor adicional a la gestión tradicional. Pero espérate a que solo haga una inteligencia artificial con cierta capacidad para mejorar el retorno de los gestores tradicionales. Veremos lo que pasa con los fondos de inversión, veremos qué pasa con los ETFs. Puede cambiar todo muchísimo. Ahí tenéis un código que podéis escanear para saber un report que sacó XTB sobre este tema. Hay un sinfín de documentación que podéis encontrar en Internet. Yo creo que cada día salen artículos, vídeos, podcasts hablando de este tema. Y simplemente mantenerte al día cuesta un montón. Si os apetece aprender de economía, de esto que os he contado, ahí tenéis un curso, en este caso es mío, ¿vale? Que habla de cómo aplicar la economía a las decisiones de inversión en el mercado. Y recordad pues, que las ventajas de estar como cliente dentro de XTB incluye, entre otras cosas, pues que no pagáis comisiones hasta 100.000 euros, tenéis acceso, por supuesto, a seminarios gratuitos, tenéis también contacto con ejecutivos de ventas, etcétera, etcétera. Como siempre, querría agradeceros a todos el detalle de haber aguantado aquí después de la comida esta charla. De verdad que creo, no os he contado lo de la inteligencia artificial por darle un punto, digamos, positivo a una charla más bien tristona, sino porque de verdad creo firmemente, yo dedico muchísimo tiempo a la semana a explorar y a probar aplicaciones de todo tipo, relacionadas con Excel, con Canva, con traducción, con redacción de documentos, con simplicidad, con cambio de tipo de escritura. De verdad, sobre todo los que sois jóvenes, tenéis que saltar a esto. O sea, este es el futuro. Está en el presente y es el futuro. No perdáis ni un segundo. Muchísimas gracias a todos.
Vale. ¿Hay alguna pregunta? No sé si hay alguna pregunta que queráis hacer. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Mira, una pregunta, a lo mejor es muy ingenua. Si una empresa recompra sus propias acciones, ¿dónde van esas acciones y dónde va el dinero de la recompra de las acciones? Bueno, en el caso de España se hace autocartera, pero el límite es un 5%, al menos la última vez que lo miré, pero en Estados Unidos las amortizan. Igual que tú haces ampliación de capital, tú puedes reducir el número de acciones existentes. Pero muy bien, es que supongamos tengo una empresa, tengo 1 millón de acciones y recompro el 5% de las acciones de mi cartera. ¿Dónde recompro mis acciones? A 100 y ese dinero no viene a mí, no va a mi cuenta. Bueno, tú tienes un asiento contable donde realmente has aparcado las acciones que has comprado de mercado y las has retirado del mercado. Está reduciendo el número de accionistas disponibles de tu compañía. Cuando tú tienes que captar dinero, lo que haces es emitir nuevas acciones, ¿no? Y captas y vendes una serie de acciones nuevas a cambio de un dinero que te aportan los nuevos accionistas. Pues cuando tú directamente utilizas tus beneficios para recomprar las acciones existentes en el mercado, les estás comprando a otros accionistas tus acciones y esas acciones ya no salen al mercado nunca más, las tienes aparcadas. Con lo cual estás reduciendo el número de acciones disponible en el mercado y estás repartiendo los mismos resultados entre un número de accionistas menores. Gracias. Nada. Gracias. Pablo, te veo una persona bastante puesta. Muchas gracias. Y yo quería hacerte una pregunta. Quería saber… Uf. No te quiero hacer sudar, ¿vale? A ver, ¿qué porcentaje real de inversión financia la bolsa hoy en día desde tu punto de vista? Quiero decir, pongamos, una empresa quiere montar un negocio, o ¿qué porcentaje de empresas que quieren montar su negocio recurren a la bolsa realmente para financiar inversiones, no especulativas? Quiero decir, esto es una súper… O sea, ¿cuántas empresas del mundo buscan en la bolsa la financiación que necesitan para llevar a cabo su negocio? Sí, un porcentaje. ¿Te atreves? No lo sé, No lo sé. pero me pienso enterar. No lo sé, la verdad. Sé que hay muchísimos negocios que no cotizan en bolsa y que son viables. Ahí tienes el Corte Inglés, por ejemplo, ¿no? Son megaempresas que no están cotizando. Entonces te puedes encontrar con negocios que por la razón que sea no quieren salir a bolsa y otros que sí lo quieren hacer. Pero no sé cuál es la proporción exactamente de… Evidentemente, cuando piensas en la bolsa española, España es un poco particular, ¿no? Porque tenemos muy poquita multinacional. Somos un país de microempresas, con lo cual tendremos muchísimas más empresas que no cotizan en bolsa de las que realmente cotizan. Pero no sé, por ejemplo, en Estados Unidos cómo es esa realidad. ¿Cuántas son? El Wilshire 5000 son 5000 empresas. Se supone que es el índice más grande que hay. Pero si ahora me pongo a pensar en Estados Unidos, digo, ¿cuántas empresas debe haber? Digo, tiene que haber millones. Frente a 5000 que cotizan, tiene que ser un porcentaje relativamente bajo. Bueno, hablamos de bolsa, pero también de segundos mercados, quiero decir… Sí, bueno, mercado continuo, sí, pero decir, al final… Sí, que financie realmente bienes de inversión, una inversión real, que no… No lo sé, ya te digo, nunca he hecho ese cálculo, pero es interesante. Eso si se lo preguntas a ChatGPT, probablemente te lo va a responder, no lo digo de broma, te lo va a responder en segundos. El otro día se me ocurrió preguntar, alguien me preguntó a mí, oye Pablo, ¿cuántas acciones tenía emitidas el Banco Santander en 2017 y cuánto capitalizaba? Me quedé un poco parado, ¿no? Y yo tengo abierto ChatGPT de forma habitual, ¿no? Y me acuerdo que me giré y copié la pregunta y la pegué. Y aquello empezó a escribir, y dije, no me lo puedo creer.
Y decía, pues según los datos de bolsas y mercados, de no sé qué, tal y cual, y venían los datos perfectos, clavados. Con lo cual no sería mala prueba para que veas hasta qué punto esta tecnología puede ahorrar trabajo a la hora de buscar información que está disponible en Internet, pero te la va a entregar de forma totalmente resumida. Encontrar financiación para crear riqueza, ¿no? De invertir, pero parece que se ha perdido un poco, ¿no? Bueno, es decir, en el momento en que una empresa ya no encuentra sentido hacer inversión en CAPEX, que es inversión en infraestructura para generar más ventas, más beneficios, sino que se dedica a recomprar sus propias acciones, te está diciendo que no está viendo una oportunidad clara para seguir creciendo, que encaja bastante bien con esa idea de que la economía cada vez crece menos. Es decir, que a lo mejor las empresas no están invirtiendo de forma activa como hacían a lo mejor hace 30 años porque ven un crecimiento cada vez menor en la economía y por tanto no ven que merezca la pena. Y dicen, ¿qué hago con mi dinero? Digo, mi dinero lo que hago es subo el precio de mi acción, como directivo me pagan un bonus mejor porque me pagan vía opciones y aquí todos estamos felices. O sea, que no digo que no haya un sentido común detrás de la decisión, pero lo que sí demuestra esa decisión es que el modelo económico en el que estamos sustentando nuestro futuro no tiene viabilidad, no tiene sentido. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Encantado de escucharte. Bueno, tengo 22 años. Has comentado que el sistema de pensiones, bueno, pues tiene algunas fallas, ¿no? Y bueno, mi pregunta iba un poco por ahí porque también venimos de la universidad, ¿no? Y ahora mismo vamos a entrar al mercado laboral. ¿Crees que, no sé, nosotros tendríamos que preocuparnos una vez estamos en el mercado laboral en cuanto antes buscar un plan de pensiones privado? O bueno, eso. Pues sí, te diría que ya. Ayer. Yo a mis hijos recientemente les decía, os voy a dar una clasecita de lo que tenéis que empezar a hacer ya. ¿Por qué? Dices, pues primero, porque si empezamos a tener niveles de inflación del 2%, vamos a creernos que los bancos centrales consiguen con éxito lo que pretenden, que yo dudo mucho que lo consigan. 2%, cada 10 años has perdido un 22% de tu dinero. Pues es como si coges 22% de tus billetes que tienes en el banco y los quemas. Si eso no fuese un 2%, sino que fuese un 3,5, un 4%, empiezas a cargarte la mitad de tu capital cada 10 años. Y dices, ¡jo, qué horror! Y dices, ¿cómo consigo que eso no ocurra? Digo, tienes que tener invertido y al menos conseguir una rentabilidad equivalente a la inflación, que es lo que hablábamos antes vía dividendos o vía el cupón de los bonos. Pero tu futuro, tienes por delante 30, 40 años laborales, como dices, acabas de empezar. Cómo llegues a tu jubilación va a depender muchísimo de qué hagas con el dinero que vas a ir obteniendo en los próximos 30, 40 años. La peor inversión es no hacer nada, porque es la que te garantiza, sin lugar a dudas, que vas a perder dinero. ¿Vale? Eso es tal vez es la clave que tenéis que tener en la cabeza. Si no hago nada, he apostado por perder. Y a partir de ahí dices, ¿y si me muevo? Digo, si te mueves puedes minorar esa pérdida, evitarla, o hacerla mucho mayor. Y dices, jo, tío, hacerla mucho mayor sería un horror. Digo, sí, claro, puedes perder la inflación y encima perder, por ejemplo, en tu inversión en bolsa. Es decir, que invertir no quiere decir que te vaya a salir bien. Pero tienes la obligación de aprender a invertir porque si no lo haces sabes que vas a perder dinero. Y ahí está el kit. Esa es la apuesta, ¿no? Entonces, mi consejo sería, sí, tienes que montar un plan de pensiones de diversificación múltiple por activos y por geografías y un sistema tipo DCA para no tener que estar agobiado cuando compras, cuando vendes cada producto y tener un mínimo conocimiento del mercado de renta fija para saber cuándo te compensa, tener más peso ahí que no en renta variable y cómo evito esos problemas que hemos visto de drawdowns enormes que en un momento dado me puedan llevar a tomar decisiones erróneas. Pero invertir, sí, tienes que aprender a invertir y tienes que hacerte tu plan de pensiones privado, por lo que pueda ocurrir. Sí, sí, tomo nota, estoy de acuerdo contigo. Tan solo que veo ahí unos matices, por ejemplo, el encarecimiento de la vivienda, por ejemplo, de los alquileres y bueno, pues de la vivienda para los préstamos y demás, aparte del encarecimiento del nivel de vida y bueno, la edad de emancipación,
cada vez se va alargando. Entonces, quiero decir, a la hora de crear un plan de pensiones, ¿no? Donde integrar, bueno, de cantidad de 200, o sea, sabiendo un poco el nivel de salarios, o sea, lo veo, de verdad, yo siendo joven, ¿no? Viendo un poco las perspectivas futuras, complicado, por eso te lo he comentado, porque sí que yo, como voluntad, sí que lo veo, tan solo que a nivel, bueno, pues a futuro lo veo ahí un poco, ¿me entiendes? Un poco complicado. Sí, bueno, yo con el tema de los jóvenes es muy complicado, ¿no? Me imagino que yo cuando era joven mis padres debían pensar lo mismo de mí. Yo creo que los jóvenes, el otro día le contaba una anécdota a alguien, un analista que a mí me gusta mucho, estadounidense, que tiene hijos de mi edad, ¿no? Y estaba haciendo un programa de radio y contaba, ¿no? Que su hija había entrado cabreadísima en casa. Es que me tienes que subir la paga porque esto es imposible, porque tal y cual. Y iba la cría hablando, ¿no? No sé qué, porque es que no sé cuál, la inflación, tal. Y el padre le dijo, ¿qué llevas en la mano? Dijo, un iPhone 13. Dice, cuando tengas un móvil de 200 pavos, vienes y me cuentas lo que me estás contando. Es decir, hay veces que la crítica social, que la entiendo, porque es verdad que lo que les está pasando a los jóvenes es una auténtica faena, ¿no? El no poder independizarse porque el coste de la vida es horroroso. Pero hay jóvenes, no digo todos, pero sí hay jóvenes que es como, no quiero perder ninguno de las virtudes y niveles de vida que tengo maravillosos en casa de mis padres y quiero pegar el salto de aquí hacia arriba. Y te digo, no, es que hay que bajarse aquí primero. Es que tienes que vivir con lo opuesto, tío. Es que ese sacrificio hay que saber hacerlo. Y tal vez la sociedad no está llevando esa forma de pensar al joven ahora. Y ya sé que hay muchos que lo hacen y aún así no pueden irse, ¿eh? O sea, no soy hipócrita. Pero te digo, hay que ser consecuente. Empezar de cero es durísimo. Es durísimo ahora y ha sido durísimo siempre. Y hay que asumirlo. Y los que somos más mayores, yo creo que somos plenamente conscientes de que por ahí hemos pasado todos, aunque ahora esté la situación especialmente complicada. Vale, muchísimas gracias, Pablo. Nada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo acabo de entrar en este mundo financiero de fondos y tal, y después de escucharte esta tarde me ha entrado un poco de miedo, ¿no? Y quería saber el futuro de la bolsa, si corre peligro o la forma en la que ahora mismo se desarrolla. A mí también me encantaría saberlo. Una de las cosas que aprendes cuando llevas 40 años o 36 años en esto es que nadie tiene una bola de cristal. Y cuando digo nadie, es nadie. Ni el CEO de Goldman, ni Warren Buffett, ni Ray Dalio, ni nadie que lleve mucho menos tiempo que ellos. Lo único que consiste esto es en establecer un mapa de probabilidades, ¿no? Planteémoslo como una partida de póker. Dices, oye, si tengo 3 ases, ¿voy a ganar? No, no necesariamente, pero tienes bastantes más probabilidades que si tienes un 7 y un 8. Dices, vale, y si tengo 4, ¿es seguro? Digo, no, ni siquiera con un póker de ases. Puede haber un tío que tenga la real. Al final, ¿qué es lo que hacemos? Dices, bueno, a día de hoy tengo unos bancos centrales que van más perdidos que un caracol en un garaje, porque no hacen más que decir que la inflación era transitoria, ahora la inflación resulta que no es transitoria, creen que va a remitir cada trimestre pero no remite, o no lo rápido que debería, cambian las proyecciones de los tipos de interés cada mes, dicen que no va a haber recesión, aunque Europa ha crecido al 0% el último trimestre de 2022. Y dices, bueno, ¿y estos descerebrados qué pueden conseguir de la economía? Digo, personalmente nos van a meter en una nueva recesión económica. ¿Crees que cuando hay recesión económica la bolsa puede subir? Digo, no, no lo ha hecho nunca. ¿Por qué? Pues porque cuando hay una recesión económica hay contracción de consumo e inversión, las empresas ganan menos, los múltiplos son injustificables a los precios de la bolsa actual, que ya de por sí está cara, con lo cual corregirá. Esa es mi opinión. Te puedes equivocar todos los días, me equivoco. Pero tengo una argumentación detrás. Y dices, vale, ¿y tu argumentación la puedes vestir? Digo, sí, claro, tienes la volatilidad en mínimos, el spread de crédito en mínimos, lo cual quiere decir que el sentimiento no está tenso. Tienes, por otro lado, una inversión de la curva sin precedentes desde los años 80, con una curva tan invertida
el 100% de las veces desde hace 40, 50 años desde hace 80 años ha habido recesión, con lo cual tú presentas presentas tu carta, ¿no? Dices, yo soy negativo con la economía por todo esto. Y aún así no tienes la certeza, pero tengo 4 bases para demostrar por qué creo que esto va a pasar. Y a partir de ahí ya depende un poco de cada uno, ¿no? De cómo quieras estructurar tus inversiones, pero esa es un poco la forma en la que yo entiendo que hay que hacer el posicionamiento en el mercado. Es con cordura, siguiendo tu modelo, con paciencia, porque como decía Keynes, el mercado puede estar mucho más tiempo equivocado que tú solvente, con lo cual no te puedes poner delante de ese toro, pero tampoco dejarte influir y cambiar de opinión porque el resto te estén diciendo que es lo contrario a lo que tú ves. Sé fiel a tu conocimiento, sé fiel a tu manera de estructurar tus decisiones de inversión. Mi opinión no es positiva, pero no digo que no pueda subir un mes más o 2 meses más. Eso no es contrario a mi manera de pensarlo. A mí si me preguntas, entonces, ¿qué quieres decir? Digo, creo que en los próximos 18 meses voy a poder comprar la bolsa un 30 o un 40% más abajo. Ese sería el resumen. Por tanto, no tengo ninguna prisa en comprarla. Mi pregunta iba más encaminada a si la bolsa tiene 100 años, si va a durar otros 100 años más. No sé si me entiendes. Me encantaría, me interesaría un montón si yo fuese a vivir 200 años. Ya. Esa pregunta sería fabulosa. Pero mi mundo, o sea, mis decisiones de inversión están acotadas a mi mundo. Mi padre tiene 91 y cuando él me dice, no, y tal, ¿cómo ves la bolsa a largo plazo? Yo le miro y digo, papá, un poquito serio, por favor. O sea, que sé que... Mira por sus nietos. Ojalá mi problema sea que mi padre con 115 años me esté diciendo, pues siguió subiendo, hijo. Pero hay que ser coherente. Y por el otro lado, a mi hijo de 25, cuando me pregunta, sí que le hablo del largo plazo. Uno de los grandes defectos que cometemos los que estamos en este mundo es no diferenciar entre a quién nos dirigimos, ¿no? Porque el mensaje tiene que ser radicalmente distinto en función del perfil. Otra cosa, por último. Me dicen por aquí que es que nos hemos quedado sin tiempo. ¿Piensas que los países pagarán su deuda algún día o eso se quedará...? La deuda pública, ¿algún país la pagará algún día? La deuda pública va a acabar fatal. Pues ya no está. lo dudes. Gracias.